Buenas noches chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en las últimas dos clases. ¿Ya? Habíamos hablado con anterioridad sobre las equivalencias notables, mencionando que son operaciones aceleradas que nos permiten hacer prácticamente multiplicaciones de productos notables. ¿Ya? En todo caso, entonces vamos a recordar lo que estábamos viendo sobre la equivalencia de Legendre. Vamos a ver que tenía dos formas. La primera era cuando se tenía dos binomios que tenían prácticamente los términos iguales, uno de ellos tenía un signo diferente y veíamos que estaban obviamente elevados al cuadrado en una resta. Tomando en cuenta eso, veíamos lo siguiente, que cuando se tiene dos binomios, vamos a tomar en este caso elevados al cuadrado, y uno de ellos tiene un signo negativo, y está en una diferencia, yo puedo continuar resolviendo de forma directa, cosa de que sería 4 veces la multiplicación de los dos términos de binomio. Entonces yo voy a aplicar esta equivalencia de forma directa en este ejercicio. Obviamente tomando en cuenta que va a ser 4 veces, entonces el primer término va a ser 5a cubo y cuadrado, y el segundo término que va a ser 4b cuadrado y cubo. En todo caso, entonces tendría que multiplicar de forma directa lo que son los coeficientes, cosa de que yo puedo decir 4 por 5 es 20, 20 por 4 es 80. Y la parte específicamente de las variables tendría que ver cuáles son las variables que tienen igual base, en todo caso, para aplicar propiedad de potencias y hacer multiplicación de potencias de la misma base, como en este caso yo podría decir que sería y elevado a la sexta. Y puedo terminar mencionando que este es el resultado de esta resta de los dos binomios, obviamente elevados al cuadrado. Ahora, vamos a ver que Legendre específicamente nos habla de otra equivalencia también. ¿Qué pasaría en el caso de que fuera también en este caso, una suma de dos binomios, obviamente con uno con el signo cambiado de los términos de ambos, y está elevado al cuadrado? Vamos a tomar en cuenta que sería el doble de, en este caso, de la suma de los cuadrados de cada término del binomio, ¿ya? Y esto yo voy a aplicar en el siguiente, porque obviamente tengo que ver sus características para poder aplicar esto. Yo me doy cuenta que cumple con los requerimientos en cuanto a lo que es, en este caso, suma de dos binomios elevados al cuadrado cuando uno de ellos es con el signo cambiado específicamente. Vamos a tomar en cuenta que esto se puede representar con lo siguiente. El doble del primer término, obviamente, esto elevado al cuadrado, más el segundo término también elevado al cuadrado en este caso. Y tendría que hacer primero esas operaciones de las potencias para terminar mi ejercicio aplicando lo que es la distributiva. Yo tendría que sería 1 noveno de x elevado a la cuarta más 4/25 de y elevado, en este caso, al cuadrado. Y termino mencionando que se aplica distributiva acá. Yo podría decir que sería 2 novenos de x a la cuarta más 8/25 de y al cuadrado. Obviamente este sería mi resultado aplicando la equivalencia de Legendre. No se tienen que olvidar siempre ver las características de cada producto notable para poder recién aplicar y resolver con estos, ¿ya? Pasamos al siguiente ejemplo. Visto esa misma clase hablábamos de las equivalencias de Gauss, ¿ya? Lo que nos menciona Cauchy es prácticamente trabaja con términos binomiales. Nos decía que podríamos hablar de la parte general primero. Obviamente teníamos lo que es un binomio elevado al cubo. Solo trabaja con binomios al cubo, es equivalencia. Nos decía que era igual entonces al primer término al cubo más el segundo término al cubo más el triple de la multiplicación de ambos, en este caso por el mismo binomio, ¿ya?
Y cuando era un signo negativo, manejaba exclusivamente entonces que todos los signos a partir del segundo término eran negativos. Esas son exclusivamente entonces las dos equivalencias que nos decía Gauss en todo caso. Viendo esta parte entonces yo aplicaba estos productos notables de forma directa viendo cuál sea el caso. Yo analizando mi primer ejemplo veo que sería el segundo, ¿ya? Entonces yo aplicaba de forma directa esta generalización para ser más claros, ¿ya? Yo digo, entonces, 3 medios de a todo elevado al cubo, menos, en este caso, voy a poner 0.2, yo puedo trabajar con la parte fraccionaria, puedo decir que es un quinto, ¿ya? Un quinto b cuadrado todo elevado al cubo, menos el triple en todo caso de la multiplicación de estos dos, entonces va a ser 3 medios de a por un quinto de b cuadrado. Voy a borrar esta parte que bueno, ya he utilizado y he visto cuál era la generalización para continuar resolviendo mis ejercicios, ¿ya? En todo caso, entonces, tenemos que recordar las formas y su forma de uso para que sea su correcta aplicación, ¿ya? Recordando sus características siempre. En todo caso, vamos a ver qué va a ser entonces la resta de ambos binomios. Voy a poner un quinto de b cuadrado, ¿ya? Cosa de que yo tengo que resolver específicamente cada elemento cúbico en todo caso. Primero, yo voy a decir que va a ser 27 octavos de a cubo. En este caso va a ser negativo, obviamente va a ser 1 sobre 125 b elevado a la sexta porque se multiplicarían las potencias. Obviamente primero haría la multiplicación, voy a hacer acá arribita para hacer esta, ¿ya? Digo va a ser menos, obviamente va a ser 9 décimos en este caso de a b cuadrado y tengo que aplicar distributiva, ¿ya? Obviamente primero puedo, incluso para finalizar puedo ordenar, ¿ya? Cosa de que yo voy a hacer esta multiplicación y tendría obviamente 25 veinteavos a cuadrado en este caso y b cuadrado. Mejor ordenaré para que ya de una vez se obtenga ese resultado. Voy a decir que va a ser entonces menos 27avos 20 a cuadrado b cuadrado. Menos, en este caso, me daría el signo positivo, ¿ya? Yo puedo tomar en cuenta que va a ser más por la multiplicación de signos, va a ser 9 sobre 50avos a b elevado a la cuarta. Y por último había mencionado que va a ser la parte cúbica de este, 1 sobre 125 b elevado a la sexta. Y podríamos mencionar que este es el mismo resultado que aplicábamos con el producto notable que ustedes ya conocen, que sería binomio elevado al cubo, ¿ya? Bien, veamos un siguiente ejemplo. Vamos a ver exclusivamente que es un binomio positivo, entonces todos estos signos tienen que ser positivos. Vamos a tomar en cuenta que va a ser 7 de x n más 1 todo elevado al cubo más 2y m menos 1 todo elevado al cubo más el triple de la multiplicación de ambos, n más 1, 2y m menos 1, por la suma del binomio. Obviamente en este caso mantenemos estos signos, ¿ya? Y veo que primero puedo hacer esta multiplicación y obviamente puedo aplicar la parte cúbica en los dos primeros términos. Obviamente que multiplicaría esta parte para luego ordenar. Primero hacer la multiplicación. Yo digo que va a ser en este caso 21, 42, entonces me va a salir xn más 1 y m menos 1. ¿Ya? Eso tiene que multiplicar a cada término. Yo puedo decir para finalizar obviamente que sería 7 al cubo, que me tendría como 343. Y el cubo multiplicaría al exponente de forma directa. Obviamente se aplicaría la propiedad distributiva en el exponente, ¿ya? Y diría entonces, primero tengo que hacer
obviamente esta multiplicación de forma distributiva para ir ordenando y finalizar mi ejercicio. Voy a tomar en cuenta que va a ser 42 por 7, voy a decir que va a ser positivo, 4 llevaría 1, 294 en este caso, x, y si se dan cuenta haría propiedad de potencias de la misma base donde los exponentes se sumarían. Entonces sería 2n más 2 y copiaría la otra variable, y m menos 1, ¿ya? Ahora, para el siguiente término, obviamente que tomaría en cuenta que este 42 se multiplicaría y me daría igual de signo positivo, cosa de que 42 por 2 sería 84 xn más 1. Y también haría lo mismo de multiplicación de potencias de la misma base. Obviamente sus exponentes se llegarían a sumar, sería 2m menos 2. Y al final pongo la parte cúbica del segundo término, obviamente sería 8y3m menos 3. Y este sería mi resultado aplicando lo que es la equivalencia de Cauchy en todo caso, ¿ya? Bueno, esa sería nuestra primera clase, que es lo que hemos prácticamente visto. En nuestra segunda clase exclusivamente vamos a hablar de lo que es entonces el triángulo de Pascal y también hemos hablado de lo que es el binomio de Newton, ¿ya? Son específicamente generalidades en cuanto a lo que es productos notables y solamente hemos trabajado con lo que son elementos binomiales. Entonces, yo voy a hacer una breve explicación de esto. Recordemos cómo era la parte de la construcción del triángulo de Pascal. Primero teníamos que empezar con tres términos exclusivamente formados como un triángulo. Habíamos visto que siempre inicia con lo que es el término unitario y finaliza con este, cosa de que nosotros a partir de esto hacemos la suma de los términos anteriores, es decir, que me va a dar 2. Y vuelvo a hacer lo mismo para los siguientes, es decir, en la parte del inicio y el final siempre voy a poner los elementos unitarios y para los términos centrales obviamente tendría que ser la suma de los dos anteriores. 1 más 2 me da 3, 2 más 1 me da 3. Obviamente yo empiezo a ver la parte binomial. Yo sé que este coeficiente llegaría a ser el primer término de un binomio elevado a la c. ¿Ya? El siguiente es de un binomio elevado a la 1 y así sucesivamente. Recordemos que cuando era un binomio exclusivamente elevado al cuadrado, manejaba estos términos como coeficientes y podíamos hacer su verificación con el binomio al cubo, ¿ya? Y también era correcto. Con respecto a esto veíamos que seguíamos realizando esta construcción para los siguientes términos. Obviamente cuando un binomio es elevado a la cuarta, cuando un término, bueno, exclusivamente un binomio está elevado a la quinta, tendría los siguientes, obviamente sería la suma, 10, 10, 5 y 1, y así sucesivamente podemos dejar como puntos suspensivos. Ahora, como yo veo que acá tengo un binomio exclusivamente elevado a la cuarta, yo tendría que tomar en cuenta que puedo aplicar de forma directa estos coeficientes, ¿ya? Tomando en cuenta la construcción del triángulo de Pascal. Vamos a ver exclusivamente la parte de los signos. Y decíamos que cuando hay un signo negativo, es decir, un binomio de uno de ellos es negativo, los signos eran intercalados. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y este va a ser positivo. Tomando en cuenta el caso, ¿ya? Como tomamos y vemos que realmente este ejercicio tiene un signo negativo, vamos a tener estos coeficientes, ¿ya? Y yo puedo implementar de la siguiente forma. Digo, obviamente, en este caso, 1 como el primer coeficiente de mi primer término. Y vería que la parte de las variables o los términos binomiales tendrían que ir uno de forma decreciente con el mayor exponente, es decir, 2x al cuadrado y todo elevado a la cuarta. Y el segundo término obviamente no tendría que aparecer acá, pero tomaría en cuenta que sigue lo que es el término 4, obviamente que está en mi construcción del triángulo de Pascal. Ahora,
obviamente veríamos que al lado estaría multiplicado el primer término de mi binomio y su exponente se reduce en 1, en este caso sería cúbico. Y aparece la multiplicación de mi segundo término, es decir, uno de ellos es decreciente y el otro es de forma creciente. Vamos a tomar en cuenta que gracias a mi triángulo de Pascal yo puedo estar viendo que el siguiente va a ser 6. Obviamente voy a borrar esto para que se pueda resolver con esta breve explicación. Y tendríamos entonces, en este caso decíamos que era 6. De mi primer término obviamente se reduce nuevamente en 1, que sería cuadrado, y aparece en este caso mi segundo término con un exponente adicional, es decir, al cuadrado. Viene menos 4 de mi primer término binomial, obviamente se reduce en 1, y al final veo que el segundo, se añade en 1, es decir, al cubo. Y para finalizar va a ser 1, y obviamente tendríamos que ver que sería el segundo término con el mayor exponente, que en este caso va a ser 4, como habíamos visto acá, ¿ya? Obviamente tendría que hacer esto, primero la parte de las potencias, en cuanto a la parte de multiplicación con los coeficientes de delante para finalizar, ¿ya? Yo veo que va a ser en todo caso, 2 elevado a la cuarta va a ser 16, obviamente las partes de las potencias sería x elevado a la 8, y cuarta, ¿ya? Menos, obviamente primero hago la potencia acá, yo digo que va a ser 2 elevado al cubo va a ser 8, 8 por 4 es 32, 32 por 5 exclusivamente voy a tomar en cuenta que va a ser 160, ¿ya? 160, x elevado a la sexta llegaría acá, pero acá hay un valor de x, entonces sería a la séptima, ¿ya? La parte de y, aquí estos dos obviamente se llegarían a sumar, sería y elevado a la quinta. Manejo la otra, obviamente que va a ser positivo. Primero hago la parte de las potencias, digo 2 elevado al cuadrado y 5 al cuadrado, son, en este caso, tendría 4 y aquí tendría 25. 25 por 4 son 100, 100 por 6 son 600 en todo caso. Y tendría que sería x, exclusivamente tengo a la cuarta y aquí al cuadrado, entonces sería a la sexta. La variable y tomaría en cuenta que sería acá al cuadrado y aquí a la cuarta, obviamente también sería sexta. Para el siguiente, obviamente es negativo por el signo. Primero hago la parte de las potencias, digo que en este caso sería 5 elevado al cubo, obviamente tendría 125. 125 exclusivamente por 2 sería 250. 250 por 4 me daría específicamente 1000 en todo caso. Digo que va a ser entonces y cuadrado, y cubo, sería x quinta, y y, tomaría en cuenta que aquí se multiplicaría, sería 6 más 1 es 7. La variable de y es 7 y x sería elevado a la quinta. Y obviamente tomaría en cuenta que sería solamente 5 elevado a la cuarta, obviamente es positivo, sería 625 de y elevado a la octava, x elevado a la cuarta. Y ese sería mi resultado aplicando lo que es el triángulo de Pascal. ¿Ya? Bien, también adicionalmente habíamos visto lo que era el binomio de Newton. En el binomio de Newton exclusivamente habíamos visto que utiliza lo que es combinatoria y factorial, ¿ya? Cuando hablamos de lo que es un factorial, habíamos visto exclusivamente que era representado por un signo de admiración. Voy a ponerlo acá. Y veíamos que cuando un número está en factorial, teníamos que hacer la multiplicación de ese número y con los antecesores, es decir, 2, podríamos mencionar, por 1, y nos daba el valor de 2. Y veíamos que el factorial de 0 tiene que ser exclusivamente 1, al igual que el factorial de 1, que era 1, ¿ya? Porque mencionábamos que no existía factorial igual a 0. Obviamente, si tomamos en cuenta un factorial de un valor alto, tendríamos que ver
la multiplicación en hacer de este valor hasta el valor de 1, es decir, 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4 y puntos suspensivos. Ya, obviamente, tendría que hacerse la multiplicación de estos. Cuando hablamos de combinatoria, veíamos que mencionaba dos valores, es decir, puede ser, no sé, el número del exponente que iba en la parte superior y en la parte inferior podría ser uno menor a este. Habíamos mencionado que nunca puede ser el valor de abajo superior al de arriba, mencionando que puede ser, digamos, 3, ya como ejemplo. Y manejábamos la siguiente fórmula. Decíamos que existen 4 combinaciones exclusivamente en 3, ¿ya? Y veíamos que utilizaba la fórmula de la siguiente forma. Era combinatoria del valor superior sobre exclusivamente la combinatoria del valor inferior multiplicado por la diferencia de los valores, obviamente siempre el mayor tiene que ser delante, en factorial, y se manejaba de esta forma para encontrar su valor, ¿ya? Veíamos esto exclusivamente como dos elementos esenciales para manejar el binomio de Newton, cosa de que nos hablaba de la siguiente forma el binomio de Newton. Veíamos que se manejaba siempre en la parte de combinatoria desde el mayor valor hasta el menor. Vamos a tomar en cuenta. Primero, veíamos que n está en la parte del exponente. Esto siempre, como lo que mencionábamos el triángulo de Pascal, solo se puede aplicar en lo que son binomios con exponente elevado a la n. Y se manejaba de la siguiente forma. Obviamente el exponente n iba en la parte superior y veíamos que el elemento de abajo tenía que ser el término, es decir, en la posición en la que se encuentra el término menos 1. Como yo estoy realizando mi operación del primer término, obviamente 1 menos 1 es 0, ¿ya? Es decir, que el primer término siempre va a utilizar el valor de 0. Cosa de que aplicábamos la misma regla que utilizamos en el triángulo de Pascal. Veíamos que los exponentes del primer término siempre se inician con el mayor exponente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser 1 medio de m todo elevado al cubo. Y en los siguientes términos veíamos que este valor, al ser el máximo, iba de forma decreciente. En cambio, el segundo término, como en el primero no existía ese valor, veíamos que en los siguientes tenían que ir de forma creciente, ¿ya? Obviamente manejábamos también la parte de combinatoria y veíamos que estamos haciendo el segundo término. 2 menos 1 es 1, ¿ya? Cosa de que manejábamos el primer término, como decía, e iba decreciendo, es decir, 2. Y aparecía mi segundo término, obviamente. Hay que ver que el signo exclusivamente afecta. Este signo tendría que afectar acá, ¿ya? O pueden manejarlo de forma directa, negativo, y este ya no tendría ese valor negativo. Depende de ustedes. Entonces, manejábamos el siguiente. Obviamente era positivo y veíamos que era 3, 2, la parte de la combinatoria, y mencionábamos que eran 3 combinaciones exclusivamente de 2 o en 2. Y veíamos que era entonces 1 medio de m y este disminuía en un exponente. El otro es el que aumentaba en 1 exclusivamente. Veíamos que el siguiente tendría que ser 3 combinaciones en 3. Y veíamos que el primer término desaparecería y el segundo es el que tendría el mayor exponente, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta exclusivamente que gracias a este cuadrado, si yo pongo el signo acá, hace que este sí se mantenga con positivo, ya con lo que les estaba mencionando con anterioridad. Si este yo manejo como negativo, en todo caso, este seguiría siendo el negativo y afectaría este signo positivo, cosa de que nos mantendría este signo como está acá, ¿ya? Viendo eso, entonces, yo podría mencionar que tendría que ser las combinatorias. Yo voy a decir que va a ser, obviamente, si yo hago 3, en este caso, combinaciones en 0, diría que va a ser 3 factorial, todo dividido entre, en este caso, 0 en factorial, de la resta de 3 menos 0 en factorial, ¿ya? Cosa de que yo podría tomar en cuenta que sería 3 factorial sobre
3 factorial y me daría el valor de 1 en todo caso para mi primer término. Para el segundo término voy a tomar en cuenta que va a ser 3 y 1, bueno, 3 combinaciones de 1, voy a decir factorial de 3 en este caso, sobre factorial de 1, 3 menos 1 en factorial. Obviamente yo voy a desglosar este 3 en factorial como 3, puedo decir por 2, por 1, y el de abajo mantendría como 1, y obviamente aquí va a ser 2 en factorial, digo que va a ser 2 por 1, cosa de que yo puedo simplificar de forma directa y tendría el valor de 3. Ya tengo mi primer término, que en este caso sería 1, y mi segundo término, que sería 3, Yo voy a hacer para los otros dos adicionalmente 3 combinaciones de 2, y diría que va a ser 3 factorial sobre 2 factorial, en este caso sería 3 menos 2 en factorial, diría que sería 3 factorial, o puedo desglosar de forma directa mejor, 3 por 2 por 1 sobre, en este caso, 2 por 1, y me daría 1 en factorial por 1, cosa de que yo puedo simplificar de forma directa y me saldría también 3, y haría lo último para este. Vamos a recordar que la última combinatoria tiene que ser de igual valor para finalizar, Vamos a ver entonces esto igual a 3 en factorial sobre 3 factorial de 3 menos 3 en factorial, y tendríamos 3 factorial que se va, en este caso si se dan cuenta que me da 0 en factorial, y esto sería entonces en todo caso igual a 1, Cosa de que yo puedo terminar mencionando que los coeficientes entonces también se pueden hallar de esta forma, y yo diría primero 1, obviamente un medio al cubo mantendría como 1/8 de m al cubo, y manejaría con menos, Como mi segundo término maneja el valor de 3, entonces diría que acá hay un 3, obviamente primero haría la potencia, digo que sería 1 medio al cuadrado, sería 1/4, 3 por 3 es 9, entonces este sería 9/4 de m al cuadrado n, digo más, obviamente acá yo ya he hallado que es 3, y haría primero la potencia, aquí me saldría 9 por 3, obviamente multiplicando solamente numeradores, sería 27 medios en todo caso, y sería mn al cuadrado, y para finalizar maneja el valor de 1, menos 27 en cubo, Y con esto podemos terminar con la aplicación del binomio de Newton. Espero que les haya servido este video, la verdad estoy tratando de hacer todo lo posible para que ustedes aprendan, y espero que les haya gustado, bueno, no se olviden que deben entregarme su práctica hasta este lunes, por favor. 1 de junio vamos a tomarlo así, y podemos terminar mencionando que viva Jesús en nuestros corazones. Que tengan buena noche, cuídense, saludos a sus familias.